Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo electrónica con vos. En este sexto video vamos a seguir resolviendo ejercicios de amplificadores de tensiones, vamos a seguir sacando analíticamente su ganancia y vamos a entender algunas características que aparecen en los circuitos. En este circuito, como se podrá ver, vamos a seguir trabajando con los espejos de corriente. Se ve acá en la parte superior que hay un espejo de corriente y vamos a utilizar algunas características de la misma. Bueno, queremos sacar la ganancia y para sacar la ganancia tenemos que tener la consideración de que las tensiones en continua, VCC, van a ser masa. Esa es una consideración que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en alterna. Bien, queremos sacar la ganancia, tenemos que sacar la tensión de salida y la tensión de entrada. Bueno, antes de hacer esto, primero vamos a ver las relaciones de corriente que aparecen en un circuito espejo de corriente. Sabemos que en esta rama va a aparecer una corriente que la vamos a llamar en este caso corriente I1. Esta corriente va a dar como consecuencia una corriente en la otra rama que vamos a llamarlo corriente I2. Bien, esta corriente, se origina a partir de una corriente que aparece, que hay una corriente de base. Esta corriente de base da como consecuencia, por la amplificación, una corriente I1. Esta corriente I1, por esta realimentación, da una corriente de base a ambos lados, por supuesto, pero sobre todo nos interesa la corriente de base que hay en el segundo transistor, y por consecuencia esto da una corriente I2. Como ya veníamos viendo, sabemos que en un circuito espejo de corriente, la corriente en la segunda rama, es decir, en esta rama, va a ser igual o proporcional a la corriente que aparece en la primera rama. O sea, esta corriente I2 es igual y proporcional a la corriente I1. Sabiendo eso, podemos decir o establecer la relación de corriente que hay entre ambas ramas, que es igual a ver si se puede ver bien, va a ser igual a la corriente I1 multiplicado la resistencia R, y esto va a ser igual a la corriente I2 por 2 veces la resistencia R. Esta relación se da a partir de la relación de espejo de corriente, ya la veníamos viendo anteriormente, de tal forma de que, bueno, si no vieron los anteriores videos, les recomiendo que vean porque es importante para saber las relaciones que tienen las corrientes en un espejo de corriente. Bien, queremos sacar la tensión de entrada y la tensión de salida. Concentrémonos en la tensión de salida. La tensión de salida va a ser la tensión que haya desde este nodo inmediatamente hasta masa, es decir, la masa más próxima, desde este nodo a masa. No tenemos un camino, no tenemos una zona rama, sino acá hay una rama y después aparece otra rama, de forma tal de que la corriente I2 que viene por esta rama es esta I2 no es la corriente que circula en esta nueva rama no es I2, sino va a ser una corriente. Acá viene la corriente I1. Ya dijimos en los anteriores videos los criterios las condiciones que vamos a utilizar, que toda la corriente en toda esta rama va a ser la misma y toda la corriente en toda esta rama va a ser la misma. Entonces, como vemos, la corriente que circula en esta rama, esta corriente va a ser la corriente I1 más la corriente I2. Entonces, la caída de tensión que vamos a ver en la tensión de salida, la caída de tensión que vamos a ver acá, va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2 multiplicado la resistencia, que es 3R. Esa es la tensión de salida en alterna. Estamos trabajando en alterna, recuerden, no se olviden de ello. Esta es la tensión de salida. Bueno, ya tenemos nuestra tensión de salida. Ahora vamos a ver la tensión de entrada, que es también importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Acá vamos a ver que hay algo distinto a lo que venimos viendo, resolviendo. Uno tiene la tentación, si ustedes ven esto, a que se parece bastante a la resolución de un circuito
con la resistencia de emisor y la propia aplicación de la reflexión de esta resistencia del emisor. Pero acá hay algo distinto que hay que tener en consideración. No es exactamente como veníamos viendo. Esta resistencia 3R no es la resistencia de emisor tradicional. Si bien está continuado del emisor, este es el nodo de emisor. Este nodo de emisor no le continúa una resistencia, una única resistencia masa. Si ustedes ven, este emisor, este nodo se divide en dos ramas. Una que viene por la resistencia 3R y va a masa, y otra que va del emisor y que va hacia toda esta rama donde se encuentra el espejo de corriente. Entonces no podemos hacer la reflexión como veníamos trabajando. Vamos a verlo individualmente este circuito para que se entienda mejor. Nosotros tenemos la tensión de entrada. Vamos a trabajar en alterna, así que como ya dijimos en un primer video, los capacitores de acoplo van a ser un cortocircuito, entonces va a continuarle, va a ser un cortocircuito, va a continuarle el transistor. Acá tenemos la resistencia 13 y esta rama que le continúa. Si nosotros a este circuito, a este esquema, lo trabajamos en el modelo híbrido, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener algo muy interesante. Acá sí es importante verlo en el modelo híbrido para que se entienda mejor qué está sucediendo. Nosotros sabemos que acá hay una tensión de entrada, este es un nodo de base, acá le sigue por supuesto su colector correspondiente y este es el nodo de emisor. Pasado al modelo híbrido tenemos lo siguiente, tenemos el nodo de base donde está la tensión de entrada, está su HI correspondiente, está su correspondiente fuente de corriente, donde iría la corriente de emisor, de colector, que sería la corriente I1 en este caso, y el nodo de emisor. Acá vamos a ver algo interesante, que es que a continuación del nodo de emisor tenemos, bueno, la resistencia que es 3R, pero después tenemos esta rama que se va hacia la fuente de espejo. Por lo tanto no podemos hacer una reflexión porque la condición de la reflexión es que haya una sola resistencia de emisor, una única. Eso se debe a que tiene que haber a que la impedancia de entrada que uno observa desde del nodo B tiene que ser la impedancia correspondiente a la suma de estas, que es en paralelo. Por supuesto este nodo deriva en otra rama y habrá una impedancia correspondiente por esta rama, tiene que ser igual a la suma de esta rama, de estas resistencias en paralelo, y ahí sí la corriente reflexión de esta resistencia equivalente que resultaría acá. En este caso nos es muy difícil porque esta rama involucra los transistores y demás y se va a complicar demasiado. Lo que vamos a hacer acá para resolver este circuito, para poder reflejar esta resistencia que hay en continuación del emisor, es imaginarlo en lo siguiente. Existe, vamos a verlo así, no, mejor vamos a verlo de esta manera. Existe una resistencia de esta manera. Existe una resistencia de esta manera que viene por dos ramas, porque esta resistencia es esta y viene a partir de dos ramas, esta rama y esta rama. ¿Está bien? Esta resistencia son esta rama y esta rama, y esta es la resistencia 3E. Bien, por esta rama, por una de las ramas va a venir la corriente, a ver si se puede ver, la corriente I2, la corriente I2, y por la otra rama va a venir la corriente que es la corriente I1. Ajá. La caída de tensión en el emisor, acá es el emisor, la caída de tensión en el emisor tiene que ser por consecuencia la suma de ambas corrientes, I1 más I2, por la resistencia 3R. Eso lo tenemos. Nosotros vamos a desarrollar por medio de la ley de Kirchhoff, de las conservaciones, vamos a decir lo siguiente.
vamos a decir que tiene que existir necesariamente ahora bueno, vamos a borrar esto para que no se entrometa con el circuito, pero por medio de la ley de conservación de Kirchhoff podemos decir que puede existir, tiene que existir también, separando estos nodos, la tensión acá, esta es la tensión B, tiene que existir una resistencia, llamemos resistencia R1 y una resistencia R2, de tal forma que por esa resistencia circula una corriente. Acuérdense que por esta rama circula la corriente I1 y esta es la corriente I2. Tiene que existir ramas individuales en el cual circulen la corriente I1 y en este caso la corriente I2, de forma tal de que su caída de tensión sea exactamente la misma que si tenemos en cuenta las dos corrientes y la resistencia 3R. Es decir, tiene que existir una resistencia R1 y una resistencia R2 que cumplan esa condición. Entonces, si tenemos en cuenta ahora la tensión en esta rama, esto nos dará que va a ser igual a la corriente I1 multiplicado a la resistencia R1. Entonces, por la otra rama también tiene que existir tiene que haber la misma caída de tensión, de forma tal que la corriente I2 o la resistencia R2 sea igual a la tensión, en este caso de emisor. Siguiendo esta relación que vimos al comienzo, este es el modelo original. Si igualamos estas, tenemos lo siguiente, que la tensión del emisor tiene que ser igual a esta. Entonces tiene que darse que la corriente I1 más la corriente I2, todo esto multiplicado 3R, tiene que ser igual a la caída que hay en esta rama individual. Entonces sería corriente I1 por resistencia R1. A mí me interesa saber qué valor tiene que tener esta resistencia. Bueno, despejamos y decimos que la resistencia R1 va a ser igual a la 3 veces la resistencia multiplicada la corriente I1 más la corriente I2, todo esto dividido la corriente I1. Tenemos así el valor de la resistencia R1. De la misma manera vamos a trabajar para encontrar la resistencia R2. Decimos que la corriente I1 más la corriente I2 multiplicado 3 veces R tiene que ser igual a la caída que haya acá con estas dos corrientes, tiene que ser igual a la caída que haya con una sola rama con esta corriente. Va a ser igual a la corriente I2 por la resistencia R2. Yo no sé cuál es el valor de esta resistencia. Bueno, despejo R2 y me queda que la resistencia R2 va a ser igual a 3 veces la resistencia R por I1 más I2 sobre la corriente I2. Este es el valor de mi resistencia R2. Es decir, yo puedo poner dos resistencias, R1 y R2, y estas dos resistencias van a ser iguales a la resistencia original, que es R3, por un factor de proporcionalidad, y ese factor de proporcionalidad se da a partir de las corrientes. Sabiendo todo eso, yo puedo rearmar mi circuito. Voy a rearmarlo, voy a hacerlo nuevamente. Bien, este es el circuito que queda reacomodando lo que teníamos. Nosotros teníamos este circuito, yo lo rearmé ya teniendo en cuenta que las tensiones en continua van a ser masa y que los capacitores de acoplo y de acoplo van a ser cortocircuitos. Entonces, teniendo en cuenta esa reconfiguración, yo puedo decir que la resistencia, acá va a haber una resistencia R1 y acá va a haber una resistencia R2. La resistencia R1 y R2, como ya vimos en el desarrollo, van a ser iguales a estos dos valores. Entonces lo vamos a tratar de ponerlo acá para poder trabajarlo mejor. A ver, entonces, no, mejor no, vamos a continuar así de esta manera para poder verlo individualmente al circuito y después poner los valores correspondientes. Bueno, entonces ahí sí nos es más
mucho más accesible resolver el circuito, ya teniendo resistencias separadas. Entonces, ya viendo esto, nos es más cómodo sacar la tensión de entrada. Entonces, la tensión de entrada, a ver si se enfoca, ahí está, la tensión de entrada tiene que ser igual a la corriente de base. Sabemos que hay una corriente de base que viene por acá, tiene que ser igual a la multiplicación de esa corriente de base por un HIE correspondiente a ese transistor más la reflexión de la resistencia R1 por 1 más HFE. Y bueno, ya también la tensión de salida sabemos que va a ser igual a una corriente I1, que es la que pasa por ahí, que I1 multiplicado por la resistencia R2. Ya tenemos la tensión de entrada y la tensión de salida. Ahora lo único que podemos hacer para verlo mejor es, primero que nada vamos a, antes de reemplazar los valores de R1 y R2 que encontramos, vamos a trabajar con las corrientes, que es lo que venimos trabajando. Vamos a dejar una sola corriente en común, sabiendo que por acá, acá circula una corriente I2, porque es la corriente de esta rama. Acá es la corriente I2 y acá es la corriente I1. Bueno, vamos a encapsular esto, vamos a recuadrar. Esta es la tensión de salida, esta es la tensión de entrada. Bien, bueno, ahora vamos a encontrar las relaciones de corriente. La corriente I2, por lo que vimos, la corriente I1 multiplicado en la resistencia R va a ser igual a la corriente I2 por la resistencia 2R. Entonces, la corriente 2R puede ser igual a, la corriente I2 puede ser igual a I1 por R sobre 2R. Acá se simplificarán y nos queda que la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 a la mitad, es decir, va a ser la mitad de la corriente I1. Acá yo reemplazo, puedo decir que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 por R2. Puedo continuar aún, sabiendo de que la corriente I1 es la corriente tanto de colector como de emisor. Hago esa consideración, que circula por esta rama. Pero acá me olvidé de la realimentación. Acá va la realimentación del circuito. Esta corriente circula en esta rama. Entonces decimos que, por definición, que la corriente I1 va a ser igual a HFE veces la corriente de base, en este caso sobre 2 por R2. Entonces esta es mi tensión de salida con respecto a la corriente de base, dejada en función de una corriente de base. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar la ganancia. Bien, la ganancia va a ser la tensión de salida, que va a ser HFE por IB por R2 sobre 2. Todo esto dividido, vamos a hacerlo más abajo para que sea mejor. Todo esto dividido, vamos a hacerlo más abajo. Todo esto dividido la tensión de entrada, que es la corriente de base, por HIE más R1 por 1 más HFE. Acá nuevamente, como verán, se simplifican las tensiones. Voy a hacer un poquito más arriba. Las corrientes de base se simplificarán y me quedará que un medio, voy a ponerle un medio acá, por HFE multiplicada por R2 sobre HIE más R1 por 1 más HFE. Ahora yo voy a reemplazar los valores de la resistencia que yo obtuve y puedo decir que la ganancia del circuito será igual a un medio de HFE multiplicado a R2, y R2 es 3 veces R por la corriente I1 más la corriente I2 sobre I2. Todo esto dividido HIE más la resistencia R1, la resistencia R1 la tengo que reemplazar con su valor correspondiente. R1 va a ser igual a
A3R por I1 más I2, en este caso dividido I1. Bien, ahora vamos un poquito más adelante. Bien, entonces tenemos que la relación de ganancia, se paró el video, bueno, me faltó multiplicar a toda esta expresión por 1 más HFE, y ahí tenemos, bueno, nuestra ganancia del circuito. Como ustedes verán, en esta ganancia quedan involucradas las corrientes, cosa que no pasaba antes, pero podemos, como veníamos viendo anteriormente la relación de la corriente, podemos hacer un arreglo y decir que la corriente I1 y la corriente I2 se relacionan, como ya vimos, de esta manera. Entonces podemos decir que la corriente, analizando todo este elemento, a ver, acá creo que hice, voy a borrar esto. Analizando solamente todo este factor que se encuentra acá, podemos decir que I1 será, si despejamos acá, I1 es igual a 2 veces la corriente, a ver si se ve, corriente I2. Ajá, tenemos esta relación. Entonces podemos decir nosotros que I1 reemplazado puede ser 2 veces la corriente I2 más la corriente I2 sobre I2. Acá podemos extraer el factor común I2 y nos quedaría 2 más 1, como ver acá, sobre I2. Simplificamos y nos quedaría que toda esta expresión es igual a 3. Entonces, como ustedes verán acá, nuevamente podemos rearmar acá la ecuación y podemos decir que 1 medio de HFE por 3 por R, y esto no es otra cosa que 3. Es increíble, pero las corrientes se simplifican. Entonces nos quedaría, nuevamente, ya lo vamos a escribir más abajo, nos quedaría 6 por 1 medio, 6 por 1 medio, nos quedaría 3 por 3, 9, por 1 medio nos quedaría 9 medios. 9 medios. No, estoy apurándome. 9 medios, acá voy a poner 9 medios de HF por R. Acá iría el 9 medios, que lo voy a poner después. Bien, de la misma manera podemos trabajar la corriente, este factor que es el factor de proporcionalidad de corriente, y decir lo siguiente. Lo vamos a hacer acá al costado para que sea más prolijo. Por la relación que vimos acá, esta, I2 igual a I1 sobre 2, decimos que I1 más I2 sobre I1 va a ser igual a ¿quién? A, reemplazando I2, decimos que I1 más 1 medio de I1 sobre I1, a ver, no, disculpen, ahí está, ahí se ve. Tenemos esta relación. Entonces sacamos el factor común I1, la corriente I1, nos queda 1 más 1 medio sobre I1. Simplificamos nuevamente, se van y nos queda 1 medio más 1, que nos da 3 medios. 2 por 1, 2 más 1, 3, 3 medios. 3 medios. Entonces este factor de proporcionalidad es 3 medios. Entonces, reemplazando, tenemos H y E más 3R por, este factor es 3 medios, multiplicado por 1 más HFE. Llevado acá, mejor llevado, acá me voy a poner el medio, llevado acá, será 3 por 3, 9 medios. Voy a llevarlo acá para que sea mucho más prolijo, porque ya se está acumulando todo. Sería, arriba me quedó 9 medios, voy a poner esto, 9 medios HF por R dividido H y E más, en este caso me queda 9 medios también por R
por 1 más HF. Nada más. Bien, esta es la expresión de mi ganancia del circuito, mi ganancia total del circuito, teniendo en cuenta ya las relaciones de corriente. Y como siempre suele suceder y como pasó en este caso, las corrientes se simplifican y la ganancia no depende de las corrientes, sino depende de los valores de resistencia, como se ve en la imagen. Espero que se haya entendido esta parte. Lo único que hice fue a las relaciones de proporción de corrientes la reemplacé por lo que ya habíamos visto en el espejo de corriente. La reemplacé acá, y bueno, esta parte bueno, va aquí abajo y tenemos la ganancia. Bueno, esto es todo por este video. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, cualquier duda, lo ponen acá abajo y vemos qué se puede hacer. Chao.